noches, bienvenidos. Es un placer para mí estar reunida con vosotros hoy para hablar de este gran filósofo de la China, Confucio. Realmente Confucio es sinónimo de amor, de fortaleza y de entrega. Porque si algo fue Confucio, fue un hombre muy pragmático. Y por eso es que hoy en día en nuestra escuela de filosofía rescatamos sus enseñanzas como un gran eslabón de nuestros talleres de filosofía para la vida, porque creemos que necesitamos, más que palabras vacías, manos que construyan. Y eso fue lo que hizo Confucio en su época. Pero para entender el papel de Confucio, creo que es importante entrar en ese marco histórico en el que se va a desarrollar Confucio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es muy importante. Y además va a pasar una cosa muy curiosa, y es que no nos va a quedar tan lejano el marco histórico de Confucio y nuestra actualidad. Ya lo veréis por qué. Bueno, como lo decía Antonio, realmente el ser humano ha cambiado en forma, ¿no? Hemos cambiado nuestra forma de vestir, hemos actualizado nuestro mundo tecnológico, la ciencia ha evolucionado, pero quien hace uso de esa ciencia, quien hace uso de esos nuevos trajes, sigue siendo el mismo ser humano. Nos seguimos encontrando con los mismos conflictos, con las mismas situaciones sin resolver. Confucio nace en el 551 a.C., en una época muy convulsa, donde se va a desarrollar lo que históricamente se conoce como la época de las primaveras y otoños, donde se desarrolla, donde se está llevando a la decadencia lo que es la dinastía Zhou, una dinastía que había llevado al pueblo chino durante muchísimo tiempo, y en esa época cae en decadencia. ¿Y qué pasa cuando cae en decadencia una cultura? Pues que surgen guerras. ¿Y cuál es el fruto de esas guerras? La desintegración social, la pobreza extrema, la violencia. ¿Nos suena de algo esto? Pues esa es la época que va a forjar el carácter y el pensamiento de Confucio. O sea que no nos queda tan lejana la idea de Confucio. Entonces, por esto creo que es sumamente importante entender su marco histórico para darnos cuenta de la fortaleza de esta alma humana, que ante ese desorden, ante el desequilibrio social, lo que intenta es buscar un ideal de fraternidad y de justicia para su sociedad. ¿Cómo lo veis? Difícil, ¿no? Pues lo hizo Confucio. Bueno, lo hizo en parte. Y mirad que ha pasado tantos años desde que Confucio hizo lo que hizo, y hoy en día sigue siendo un filósofo actual, ¿no? Porque sus ideas, sus enseñanzas nos ayudan a transformarnos. Esa es la esencia de Confucio. Cada vez que topamos una frase y vemos su lucidez, decimos, wow, qué razón tiene Confucio, ¿no? Llegamos a conectar con lo que nos enseña a través de sus ideas. Confucio es el nombre que se le da a Confucé o Maestro Con, es el nombre latinizado que se le da a Conxin. Conxin también se le llamaba. Este nace en el estado de Lu, en la actual Shandong, estado de Shandong de la China. Y desde muy pequeño se cuenta que Confucio pues ya daba dotes de querer aprender. Dice que su pasatiempo era indagar a la gente mayor del pueblo para preguntarle cosas sobre la tradición. Se dice también que tuvo una gran cualidad a la hora de estudiar. Le encantaba la historia, la música, el arte. Fue un niño bastante despierto en su época, ¿no? Y esto como que de cierta manera va a hacerle entender a Confucio la importancia de la formación. El tiempo va pasando y Confucio va a ir desarrollando algunas actividades sociales. Por ejemplo, fue intendente de los graneros, llevaba el tema de los animales, bueno, en fin, fue integrándose en la sociedad de manera activa, y la gente se iba dando cuenta de la capacidad de Confucio en su eficacia a la hora de liderar, en su eficacia a la hora de crear orden y justicia en todo aquello
en lo que él se daba, en todo aquello en lo que él se involucraba. También cuentan que desde muy joven él va a empezar a enseñar. Y a raíz de eso también empezará una serie de viajes que lo harán entender la importancia de la tradición. Llegado a un punto, es tal el ejemplo que él va a desarrollar dentro de su círculo que el príncipe de Lu le va a pedir que sea su mano derecha. El príncipe que gobernaba el estado de Lu, imaginaros, ¿no? Para Confucio esto fue como lo más de lo más. Incluso cuentan que Confucio llega a ser gobernante de una pequeña ciudad y que hizo grandes cambios en aquella época, lo cual le llevó, mira cómo va poco a poco, ¿no? Confucio poco a poco va escalando, lo cual le lleva a ser ministro de justicia del estado de Lu. Esto sí que ya era lo más de lo más, ¿no? Y además lo importante es que no cualquiera podía llegar a ese puesto dentro del estado de Lu, porque solo llegaban a ese puesto la gente que tenía poder adquisitivo. Y Confucio venía de una familia común, no tenía grandes riquezas, pero sí tenía riqueza interior. Tenía compromiso con la sociedad. Eso es lo que buscaba él. Y por eso le dieron el puesto de ministro de justicia. Pero ¿qué pasa? Que claro, imaginaros, ahora recordemos, él viene de una época donde hay guerras, hay violencia. ¿Y qué pasa? Pues que las familias que están alrededor del estado de Lu se pispan y dicen, ¿cómo puede ser que Confucio esté como ministro de justicia? Claro, Confucio lo que promovía era un gobierno ético y esto no le gustaba a la gente que estaba al mando. ¿Qué pasó? Que hicieron un complot para que el príncipe de Lu dejara de escuchar los consejos de Confucio. ¿Cómo? Valiéndose de artimañas y llevando al príncipe Lu a dejar de escuchar a Confucio y lográndolo, evidentemente. Entonces, Confucio, ¿qué pasa? Desalentado al ver que el príncipe de Lu deja su papel como gobernante, que es el que debe ser el ejemplo para la sociedad, Confucio, con el dolor de su alma, decide marcharse de Lu, porque va a amar hasta el final de sus días su estado por el que había luchado, por el que había trabajado, en el que se había involucrado, y va a abandonar el estado de Lu, puesto que ya no tenía un sitio para la justicia y para la fraternidad tal como él buscaba. Y es así como emprende una aventura, un viaje a lo desconocido. Imaginaros, y esto pasa cuando Confucio tiene 56 años de edad. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Confucio? Pues, como en la política ya no puedo ejercer, no puedo ayudar a la sociedad, voy a hacer algo. ¿Qué dijo? Voy a educar. Y se va a embarcar en un viaje, en medio de un país en guerras, con la necesidad de ir a llevar la tradición al pueblo, la educación, a quien lo quisiera. Esto era revolucionario, porque en esa época no todo el mundo tenía acceso a la educación. Pero Confucio aceptaba a quien quisiera aprender. Eso fue lo que hizo durante 14 largos años. Imaginaros lo que encuentra por el camino. Se dice que incluso lo llegaron a apresar, estuvo en peligro de muerte, murieron más de algunos de sus discípulos más apreciados. Bueno, va a pasar unas peripecias a lo largo de esos 14 años. Pero él decía, me debo indistintamente a todos cuantos pueblan en el mundo, porque los considero como parte de una sola y misma familia, en la cual tengo la misión sagrada de instruir. Me debo indistintamente a todos cuantos pueblan la tierra, porque los considero como parte de una misma familia, en la cual tengo la misión sagrada de instructor. Esa era la consigna de Confucio. Instruir, educar. Incluso decía humildemente que él no inventó nada nuevo, sino que va a recuperar la tradición, va a recuperar las enseñanzas. ¿Pero dónde las va a recuperar? ¿Qué buscó? ¿Cómo llegó a ese conocimiento?
Confucio va a llegar a las fuentes de la sabiduría atemporal, aquella sabiduría que pertenece a la humanidad toda. El legado de la humanidad, a esa sabiduría va a llegar, a la que han llegado los distintos filósofos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque veremos a lo largo de la historia que muchos de los filósofos van a hablar de una verdad, van a hablar de unas leyes, igual que otros. Cuando haces un estudio comparado te das cuenta que están diciendo lo mismo. Dicen lo mismo con diferentes formas. Y eso es lo que hizo Confucio, recuperar una sabiduría de la vida. ¿Pero por qué? Porque claro, encontramos una sociedad que está convulsa, está movida, está desordenada. Y él lo que quiere es implantar esta educación en base a la ética, en base a la humanidad. Cuando un pueblo está en crisis, lo que necesitamos rescatar es nuestra humanidad. Lo que Confucio hizo es ser un reformador, impulsar un conocimiento que ya estaba, darle nueva vida a un conocimiento que ya existía. Por favor, amigo, vamos a impulsarnos. Decía Confucio, establece tu corazón en el Tao. Establece tu corazón en el Tao. ¿Qué es el Tao, señores? ¿Qué es el Tao? El Tao tiene difícil traducción. Algunos lo traducen como camino, como sendero, como senda. Pero realmente el Tao es el misterio que abarca toda la vida. El misterio, ese es el Tao. Lao Tse, su contemporáneo, diría, el Tao que se puede explicar no es el Tao. Porque es como ese Dios que han buscado todas las civilizaciones antiguas, pero no es un Dios personal, sino es el Dios que tiene principio y fin en sí mismo. Ese es el Tao, el misterio. Entonces el maestro Confucio nos dice, establece tu corazón en el Tao. En el ser humano existe una especie de intuición, de necesidad de poder descubrir el misterio de la vida. Hay un anhelo por entender qué es esto de la vida, ¿no? Sentimos esa necesidad intrínseca en nosotros. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el Tao de la vida? Y Confucio nos dice, establece tu corazón en el Tao. Busca el centro de la vida y establécete en el Tao. El Tao, como vemos, es el principio mayor de todos. Según toda la filosofía, lo que es la filosofía china, la religión china, todos los filósofos chinos, todas las religiones chinas han hablado del Tao como el primer principio de todo. Como segundo principio tenemos el Tien. El Tien. Dado que el Tao es muy difícil de entender, el Tao se viene a manifestar a través del Tien. ¿Y qué es el Tien? El Tien es el cielo. Confucio decía que en el cielo había como una especie de mandato, de voluntad. Los mandatos del cielo, decía Confucio. Debemos ser fieles a los mandatos del cielo. Decía que el cielo era inteligente, tenía voluntad y era la suprema bondad. Ese era el cielo para Confucio. Incluso, no sé si vosotros, cuando planteáis las cosas de la vida, las cosas verdaderamente importantes de la vida, hay como una especie de algo natural que nace en nosotros de elevar nuestra mirada al cielo y preguntarnos, como si en el cielo encontráramos respuestas, como si allí estuvieran las respuestas de todo. Pues Confucio diría que sí, que el cielo nos habla y el cielo se expresa a través de la voluntad,
a través de la inteligencia, de la justicia y de la bondad. Sigue los dictados del cielo, decía Confucio. Nuestra misión sagrada es seguir los dictados del cielo, diría. ¿Y cómo se expresa el Tien? Porque, como veréis, la manifestación de la vida se crea desde el Tao y empieza a generarse todo. El Tien genera modelos. Nuestros grandes modelos se expresan a través de las leyes de la naturaleza. El Tien se representa a través de la naturaleza. ¿Y cómo se representa la naturaleza? Unión, cooperación, armonía, equilibrio, fuerza, adaptabilidad. Esas son las leyes que expresa el Tien. Son las leyes que se representan en la tierra, en la naturaleza. Y son los modelos. Ya veremos qué significan los modelos. Uy, me adelanto. El Ren. El Ren para Confucio sería como la virtud por excelencia. El ser humano está entre el cielo y la tierra y es el centro de las cosas. Es el puente hacia el conocimiento de las leyes de la naturaleza, las leyes del Tien. Nosotros debemos ser puentes, o como dirían en Oriente, ser cañas huecas, para reflejar los modelos de la naturaleza. Ese tal vez era el sentido que nos propone Confucio, el sentido de la vida. Representar los modelos de la naturaleza a través del Ren. El Ren es la virtud por excelencia que se traduce como humanismo, humanidad, buenos sentimientos, amor, benevolencia. Ese es el Ren. Entonces Confucio dirá, para poder entender el misterio de la vida, debes desarrollar la benevolencia, el amor. Para poder convertirnos en puentes de estos modelos de la naturaleza, de pureza, de belleza, debemos desarrollar el Ren, nuestra humanidad, lo mejor de la humanidad, la excelencia. Ese es el Ren. Confucio dirá que el ser humano es bueno por naturaleza, pero esto no nos va a llevar de cierta manera a actuar como tal. Necesitamos de algo fundamental, y es la educación. La educación nos tiene que llevar a desarrollar el Ren. Todos somos iguales en esencia, diría Confucio, pero lo que nos diferencia es la educación. Pero no estamos hablando de una educación en técnicas. Estamos hablando de una educación en valores, en ser seres humanos, en amar, en bondad. El sentido de la humanidad, del Ren, significa amar a todos los hombres. Confucio. Si nuestra voluntad está puesta en la benevolencia, nunca causaremos mal alguno. Pero lo importante, y sobre todo importante, es entender que si no hay una educación en valores, no podremos desarrollar el Ren. No podemos descubrir nuestra parte excelsa, lo mejor de nosotros. Dice el maestro,
Le pregunta a un discípulo: maestro, ¿hay alguna palabra que pueda guiarnos toda la vida? El maestro respondió: ¿no sería la benevolencia? Lo que no desees que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Es fácil, ¿no? Y es que el REN se da en... La importancia del REN radica en el hecho de que podamos entender, que formamos parte de un todo. Que entre más crezco, entre más me mejoro, esto era muy importante para Confucio, más puedo ayudar a los demás. El REN se basa en tener rectos sentimientos, rectas intenciones, decía él. Para tener rectas intenciones, necesitamos tener una recta reflexión. Porque el REN no es solamente amar, sino que para tener REN hay que prepararse, diría él. El REN participa del estudio constante, de la reflexión, del dominio. ¿El dominio de qué? De nuestras emociones descontroladas, de hacer las cosas sin reflexionar, de tratar a los demás sin respeto. Eso decía Confucio. Cuando somos conscientes del todo, trataremos a los demás con respeto. Diría: cuando veas a un hombre bueno, reflexiona si tiene las mismas virtudes. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Entonces la educación va a ser imprescindible para el reino, para desarrollar nuestra capacidad humana. ¿Y para qué? Para que podamos ser modelos de la naturaleza, para poder manifestar los mismos modelos en el ser humano. Porque los seres humanos formamos parte de la naturaleza. Él dirá: es natural, es nuestra esencia, pero debes educarte. Debes educarte en amar a los demás. El REN sería la ética individual y el LI sería un orden social racionalizado. ¿Qué significa esto? Orden social racionalizado. Suena raro, ¿no? La política. Muy bien. Pero ¿cómo se expresa eso? La idea del LI es traducida como rito, como ceremonia. Pero realmente el LI es la plasmación de esas leyes invisibles en la tierra, de manera formal. Es llevar nuestros actos de la vida cotidiana a un estado de excelencia. Es poder sacralizar nuestros actos. Es poder elevar nuestras relaciones humanas. Es poder estar corazón con los demás. Li también se traduce como cortesía. El li debe ser la expresión de nuestro ser interior. Ese es el li. Lo formal. Las leyes invisibles plasmadas en la tierra, a través de una inteligencia de lo formal. ¿Para qué? Para crear la política. Para crear un estado justo, para crear armonía. El REN en lo individual, que es la ética, y LI en lo social, que es la política, que es la armonía del conjunto. Tener unas formas que nos lleven a tener una vida más alta, más relacionada con los modelos de la vida, de unión, de cooperación, adaptabilidad, fuerza, valor. Ese sería el li plasmado en la tierra. Pero hay algo importante, decía Confucio. Si un hombre no tiene benevolencia, si no tiene REN, ¿de qué le sirven los ritos? Si no hay amor, si no hay una recta intención, ¿de qué me sirven las formalidades? Cortesía no es hipocresía.
Cortesía es saber que todo estima una dignidad, que todo debe ser tratado con dignidad, con amor, con respeto. Esa es la cortesía de Confucio. No nos sirven las formas vacías. Necesitamos tener intenciones, buenas intenciones. Y de la unión del Ren y la plasmación a través del Li, y sobre todo teniendo un sentido de direccionalidad, que es el Tao, el misterio. El misterio que de cierta manera viene a representar como esa búsqueda de perfección, de realizar todas nuestras capacidades humanas, todas las semillas interiores, como la naturaleza. Ahora estamos en primavera. Todo lo que está oculto en la tierra, de repente florece y entrega belleza. De la misma manera, el ser humano tiene semillas naturales en sí mismo, pero necesita de la educación, de la tierra fértil de la educación, del agua sagrada del amor, para poder florecer, para que florezca en él lo mejor. Y el Yu es aquel que ha conseguido eso. Este es el hombre que propone Confucio para gobernar. Debe ser el Yu, el hombre que ha alcanzado la excelencia. Decía, un Yu vive con los modernos, pero estudia los antiguos. Lo que hace hoy se transformará en un ejemplo para las generaciones que le siguen. Ese es el Yu. Aquel que se ha transformado en el modelo. ¿Recordáis? El modelo. La naturaleza plasmada en un ser humano. Pero no es porque venga de fuera, sino porque ya lo tenemos dentro. Es la esencia. El hombre sabio busca lo que desea en su interior. El no sabio lo busca en los demás. Ese es el yo. Debemos buscar en nuestro interior. Incluso puse en la diapo esta estrella, porque decía Confucio que el Yu debía ser como la estrella polar, porque todas sus virtudes debían, de cierta manera, guiar a los que estaban a su alrededor. Ese es el Yu. La estrella polar que guía. Y además, incluso, fijaros lo que decía, que no es que el Yu quiera ser ejemplo, no es que lo hago para que me vean. Lo hago porque es mi naturaleza, es natural. Cuando una persona busca mejorarse, cuando una persona busca crecer, el ejemplo surge de manera natural, no para que lo vean los demás. Ese es el Yu, el que se compromete con la unidad, el que ha entendido su papel, su función dentro de la sociedad. Y como no, importante, aquel que se domina a sí mismo es el que puede guiar a los demás. Porque ¿cómo vas a guiar a los demás si no te sabes guiar a ti mismo? ¿No? Ya vemos que es difícil hasta para nosotros guiarnos a nosotros mismos. Imaginaros. ¿Cómo vas a guiar a una sociedad? Confucio vendría, vamos, y pondría esto con patas arriba, diciendo, ¿qué estáis haciendo? El hombre sabio, el Yu, aspira a la perfección. El hombre vulgar al bienestar. ¿Cómo lo veis? A ver. No pasa nada, estamos en el camino. ¿Puedes cerrar, por favor? Pero, ¿a qué se refiere con perfección? Con lo que habíamos hablado, el hecho de poder realizar nuestra naturaleza, nuestra humanidad, nuestro reino. Esa es la perfección para Confucio. Realizar lo mejor de sí. La voluntad, la inteligencia, porque él hablaba mucho de la capacidad del estudio.
necesitamos buscar, mira, te voy a leer una frase, porque es que Confucio, conocemos a Confucio a través de las analectas de Confucio, y son escritos que fueron hechos por sus discípulos, porque él no escribe nada. Incluso a veces algunas analectas, algunos escritos, algunas frases, resultan un poco confusas porque no se sabe en qué marco o en qué diálogo se desarrollan, ¿no? Entonces dice, esto... Pero hay algunas que son como el agua, refrescan la mente de manera... Bueno, te la voy a leer porque... Decía, sobre el estudio, hubo un tiempo en el que quien estudiaba lo hacía para mejorarse a sí mismo. Hoy, en cambio, se estudia para obtener la aprobación de los demás. ¿Ah? 551 antes de Cristo. ¿Qué nos pasa? No, ¿por qué? Confucio, bueno, este no es Confucio aquí. Otra, para que, por si acaso no. Estudiar sin reflexionar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Pensar sin aprender es peligroso. Pensar que tenemos la razón es peligroso. Sin antes habernos alimentado, haber estudiado, haber investigado, dar por hecho las cosas. Es peligroso dar por hecho las cosas. Reflexiona. Incluso en el Tallío, que es la gran enseñanza, que es el único, digamos, el único pequeño tratado que se dice que Confucio ha escrito. No se sabe, pero bueno, dicen que él fue el que escribió. Incluso, para que veáis, es una hoja y un poquito menos. Pero en ese tratado, que se llama La Gran Enseñanza, habla de la necesidad de poder encontrar un sentido propio, un sentido de la vida y, ¿cómo no?, marcar el sentido hacia donde queremos ir y ir con toda nuestra voluntad hacia ese sentido. Tener presente ese sentido. ¿Y cómo lo haremos? Diría. En primer lugar, tomar conciencia de la unidad. Él decía que un gobernador solamente puede ser un buen gobernador cuando ha sabido gobernar su casa. ¿Y cuándo ha sabido gobernar su casa? Cuando se ha gobernado a sí mismo. Todo empieza por uno mismo. Y entonces, como emanación, ¿no? Como pasa con el Tao, pasa igual con nosotros. Cuando nosotros nos perfeccionamos, nos mejoramos, actuamos a través del Ren y a través del Li de manera formal, podemos mejorar a los demás, podemos ayudar a que los demás sean mejores. ¿Y qué dice? Ojo, cuidado, no dejes lo importante, lo verdaderamente importante, antes que lo que no es importante. Ten prioridades en la vida. Si tú quieres ir hacia allí, no des vueltas. Ves hacia allí, como una flecha, ves hacia allí. Si sabes dónde quieres llegar, ves hacia allí. Tener prioridades en la vida. Si tengo un sentido de vida y mi sentido es llegar allí, todo tiene que ir en esa dirección. Y sabiendo que si me mejoro, si me supero, puedo contribuir a los demás. Aparentemente, como decía Antonio me hizo media conferencia, te agradezco. En medio del caos en el que vivimos, la vida tiene un sentido. La vida tiene un sentido. Y aunque incluso a veces para nosotros sea difícil llegar a comprender ese sentido, ahí están los sabios de la humanidad, que nos han legado el mismo mensaje. Conócete a ti mismo y descubrirás el universo y a los dioses. Ese es el sentido. Desde esta escuela lo que hacemos es, como Confucio, intentar rescatar las enseñanzas del pasado para poder contribuir con nuestra sociedad, para poder educar en valores y recordarnos lo importante que es volver a nuestra esencia, a ser seres humanos. Algo tan simple y tan sencillo como ser seres humanos.
respetarnos entre nosotros, contribuir en la unión. Ese es el mensaje que deja Confucio. Establece tu corazón en el Tao. Muchas gracias.